Entonces vamos a trazar justamente eso, ¿no? Voy a trazar hasta este lado un vector. Este vector va a ser justamente la fuerza magnética, ¿sí? Esa, escucha, escucha. Lo que dice Biot-Savart, dice, ¿no ve? Tu dedito, tu dedo pulgar va a ir a apuntar la dirección de la corriente, ¿no? Aparte de apuntar la dirección de la corriente, nos va a dar la dirección de la fuerza magnética, ¿sí? ¿Por qué fuerza magnética? Enseguida vamos a verlo esto, ¿sí? Entonces, anoto aquí fuerza magnética, ¿cómo es esto? FB, FB. Ya está, ya no estamos grabando, ¿no? Ahí no, no se ve, ¿no? No se ve, un poquito más arriba, un poquito más arriba, un poquito. Ahora sí, ahí está, ¿no? Ya. Entonces, esto es fuerza magnética, ¿sí? Estoy anotando FB, porque es F de fuerza y la B de magnetismo. Entonces, se dice fuerza magnética, ¿sí? Ahora, estoy trazando que el dedo está en dirección de la corriente, la dirección de la corriente va en este sentido, ¿no? Entonces, también me apunta a lo que es la dirección de la fuerza magnética. Ya está. Ahora, mira, los dedos me van a dar la dirección justamente del campo magnético. Muy distinto. Fuerza magnética, fuerza magnética es diferente, muy distinto a lo que estamos hablando al campo magnético. Una cosa es la fuerza y otra cosa el campo magnético. ¿Sí? Esta, la que he dibujado, es la fuerza. Ahora voy a dibujar el campo magnético, en este caso, en este sentido. ¿Sí? Ahí está. El campo magnético va a ir en este sentido y voy a anotar ahora sí con B y su vector. De esa manera se anota. ¿Por qué hago esto? Mira, apunto esto y el campo magnético gira, entonces estoy asumiendo que está rotando como un rodillo, así, un rodillo, enseguida el rodillo, ¿no? Y estos los dedos, justamente los dedos, está apuntando la velocidad, ¿sí? La velocidad. Entonces, aquí voy a graficar de esta manera, ¿sí? Esto va a ir la velocidad así. Y anoto la velocidad, ¿sí? De esa manera, ¿no? Entonces, escucha. Si nosotros multiplicamos este campo magnético por la velocidad, al multiplicar esto, es como estaríamos cerrando la puerta, estamos haciendo un tornillo, ¿no? Si yo agarro esto y lo coloco linealmente, o sea, lo multiplico, al multiplicar, ¿no? Entonces va a salir justamente una fuerza. Si lo cierro de aquí a aquí, va a salir la fuerza hacia abajo. Si lo cierro de aquí, a ver, no, de aquí a aquí, el campo magnético por la velocidad va a salir la fuerza hacia arriba, ¿no? Y si hago al revés, velocidad va a salir hacia abajo, ¿sí? Pero en este caso lo más usual es de esta manera, que viene a darse lo que es la fuerza magnética producida por, a ver, producida, sí, producida perpendicular, ¿sí? No, no, fuerza magnética que es perpendicular, ya, exactamente, esto, mira. En función de esto, entonces digo, viene esto. La fuerza magnética, este que está aquí arriba, fuerza magnética, ¿no? ¿Por qué trazo con flechita? Porque es un vector. Fuerza magnética, ¿no? Un vector, por eso pongo su flechita, ¿sí? No lo pondría porque es que es un vector, ¿no? No sé, ya. Entonces tenemos esto va a ser igual a la carga por la velocidad, ¿ya? Y esta velocidad multiplicado por el campo magnético. Mira, esta velocidad estoy anotando como vector, con su flechita ahí porque es vector. El campo magnético también es un vector, no se ve, pero tenemos la dirección porque la ley de Biot-Savart nos indica cómo determinar la dirección del campo magnético. Entonces, aquí está, ¿no? Entonces dice, se dice, si multiplicamos estos dos, justamente nos va a dar justamente una fuerza magnética.
velocidad por el campo magnético, ¿no? Anotaremos esta parte, ¿ya? La fuerza magnética es, así te voy a anotar, ¿ya? La fuerza magnética es, ¿sí? Es, ¿ya? Perpendicular, está perpendicular, 90 grados, ¿no? Perpendicular, ¿sí? Es perpendicular tanto a la velocidad como, así mejor, tanto a la velocidad como al campo magnético, ¿sí? Quiero decir, o sea, la fuerza magnética siempre va a ser perpendicular al producto de los dos. Si multiplicamos esto nos va a dar la perpendicularidad, 90 grados. O bien va a subir arriba o bien va a bajar abajo la fuerza, dependiendo, ¿no? Pero va a ser siempre perpendicular, ¿sí? Si multiplicamos su velocidad con el campo magnético, nos va a dar fuerza, ¿sí? ¿Y por qué generamos este campo magnético? ¿Por qué fuerza magnética? ¿Quién está generando la fuerza magnética? Esto, carga, la carga, ¿sí? Vamos a ir en detalle, ¿no? Vamos en detalle. Este ladito voy a continuar, este mismo que se ve, ya, voy a trazar esto y vamos a continuar ahí, ¿sí? La magnitud de la fuerza magnética, ¿no? Es una magnitud, por eso dice tamaño. ¿Por qué dice magnitud? Porque esto es, la fuerza magnética es un tamaño en realidad, ¿sí? Esto es un tamaño, por eso dice magnitud. Entonces, ya, la magnitud de la fuerza magnética, mejor mencionaremos, ¿sí? La magnitud de la fuerza magnética, ya, magnética, escuchen, sobre una partícula, Y para nosotros, ¿qué es la partícula? Es una carga eléctrica. Electrón o protón o de cualquiera, pero es una carga eléctrica, ¿sí? Entonces, sobre una partícula, notamos, sobre una partícula, ya está, ¿sí? Partícula cargada, ¿qué quiere decir eso? Cargada, ¿no? Escucha. Cuando mencionamos que la partícula, si esta carga, escuchen, la partícula está cargada, entonces puede ser positivo o negativo. Quiere decir que está polarizada. Si está polarizada, puede atraer o repeler. O sea, eso quiere decir, ¿no? O sea, uno de los dos es, está cargada. Entonces, si en este caso, esta partícula está cargada, ya, entonces, para determinar la fuerza, si por teoría dice que si multiplicamos velocidad por campo magnético, incluyendo lo que es el producto de la carga, nos va a dar siempre una fuerza perpendicular, eso dice la teoría, ¿sí? Entonces, si nos va a dar una fuerza perpendicular, entonces este ángulo que está generando, θ, ¿ya? Ese ángulo, entonces, en este caso, hacia arriba sería el seno de θ. En este caso, sin ir más en detalle, entonces la fuerza del campo magnético va a ser igual al valor absoluto de la carga. ¿Por qué se lo coloca en barra? ¿Sí? Si la carga puede ser positivo o negativo, si es negativo la va a convertir en positivo, por eso estoy colocando valor absoluto de la carga. El modelo mismo en el libro, también Selwar, menciona esto, ¿sí? Si el valor absoluto de la carga, ¿no? Si es negativo, si es electrón, es negativo, la va a convertir en positivo, ¿no? Si tu carga es negativa, así nomás, aunque no sea electrón, pero es negativo, lo va a convertir en positivo. Por eso el módulo, o sea, estamos en el valor absoluto, ¿sí? Esto, como dice el modelo, multiplicado por la velocidad, ¿ya? Velocidad y el campo magnético, ¿no? Y sé que en este caso, si multiplicamos, es porque entre los dos, velocidad y campo magnético, hay un ángulo, así sea pequeñito, grande, todo.
existe un ángulo. Entonces multiplicamos por el seno del ángulo que forma. Entonces decimos el seno de θ. ¿Sí? Y utilizamos esto. ¿Sí? Seno de θ, ¿no? Entonces, este ángulo tendría que ser menor, pero vamos a demostrar en este caso así. Mira, vamos a considerar justamente un pequeño ejemplo para esto, para ver esta ecuación con cálculos, ¿ya? Y vamos a trabajar justamente con esto, ¿ya? Aquí voy a mencionar, parece que en el contexto también está, pero lo voy a mencionar. Voy a usar esto mejor para que se entienda, ¿ya? Este problema es muy clásico, es muy interesante, ¿no? Es conceptual también y aparte analítico, pero atiendo bien esta parte, ¿sí? ¿Escucha? Hola, hola, ¿escucha? Ya. Entonces, mira, aquí se ve, ¿no? Estoy calculando yo, sí, más o menos, en mi pantalla. Un electrón en un osciloscopio. En este caso, les explicaré esto. ¿Cuándo podemos ver el electrón? A simple vista el electrón, mira, puede estar pasando incluso por aquí. Y no lo podemos observar, es que estoy con lentes y todo, no podemos verlo, ¿sí? El electrón es una partícula muy pequeñita, ¿sí? Entonces simplemente es vista en un laboratorio físico. Ese laboratorio tiene un instrumento para observar partículas, es un instrumento para medir y observar incluso tiempo, velocidad. Ese instrumento se llama osciloscopio se llama. En los laboratorios de física existe eso. Y ahí podemos observar cómo se está moviendo la partícula, ¿no? Qué velocidad, qué tiempo. Incluso nos permite calcular tiempos, distancia y todo lo que nos... Pero más que todo la observación, ¿sí? Entonces, eso es un material de laboratorio que es realmente... ¿no? En nuestro día deben ser caritos, ¿no? Pero hay un laboratorio físico. Entonces, aquí la anotaré, ¿sí? Un electrón en un osciloscopio, aquí está, un electrón, ¿ya? En un osciloscopio, osciloscopio de una televisión, ahí está, de una televisión. Las televisiones tienen eso, las pantallas tienen, ¿sí? De una televisión, es por eso que vemos objetos, ¿sí? Se mueve hacia el frente del osciloscopio, se mueve hacia el frente del osciloscopio, ¿ya? Bien. Con una rapidez de, no sé si saben la velocidad, con una rapidez de 8.0 por 10 a la sexta, ¿ya? 8.0 por 10 a la sexta metros por segundo, ¿sí? Ese es, metros por segundo es la velocidad, ¿no? A lo largo del eje X, ¿no? A lo largo del eje X, ¿sí? Ya, entonces, rodeando el cuello del tubo, ¿sí? Hay bobinas del alambre, entonces vamos a cortar esto, rodeando el cuello del tubo, ¿ya? Hay bobinas de alambre ¿sí? que crean un campo magnético. Cuando, ahí está esta partita, voy a explicarle.
hay bobinas de alambre que crean el campo magnético. ¿Sí? Magnético. Muy bien. De 0.025 teslas. 0.025 teslas. Enseguida les explico en detalle todo eso, ¿ya? De magnitud dirigidas hacia el ángulo de 60 grados. Esto dirigido a un ángulo alfa, digamos, de 60 grados, ¿sí? De 60 grados, con el eje X, ¿sí? Con el eje X. Incluso se grafica esto es amplio. Y se encuentra en el plano XY. Se encuentra en el plano XY. ¿Sí? XY. ¿Sí? Calcule la fuerza magnética sobre el electrón que va hacia abajo, ¿no? La fuerza magnética sobre el electrón que va hacia abajo. ¿Sí? Bien. Les explico todo esto, ¿sí? Voy a borrar esta parte. Y hasta aquí. Y les explico, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí tenemos un electrón en un osciloscopio de una televisión, ¿sí? Sabemos que la tele tiene, esta es la pantalla de la tele, es la pantalla de la tele. Aquí hay un osciloscopio. Hay unas cargas eléctricas que arrojan alta carga eléctrica y las carguitas eléctricas se posicionan aquí. Viaja en realidad la carga eléctrica. Cuando llega a la pantalla siempre puedes tener visibilidad porque gracias a la carga eléctrica, al movimiento de la carga eléctrica, ¿sí? Entonces, a esto se llama tubos de rayos catódicos, CRT también se llama esto, ¿no? Todas las televisiones lo tienen, ¿sí? Así sea pantalla plana lo tienen, ¿sí? Entonces, lo que tienen en este caso, para resolver esto, vamos a analizar detalle por detalle, ¿no? Un electrón en un osciloscopio de una televisión, ¿ya? Se mueve hacia el frente, ¿no? Como les indiqué, ¿no? Este es el osciloscopio y se está moviendo hacia el frente, ¿sí? Sí, con una rapidez, ya tenemos una velocidad que es igual a 8.0 por 10 a la sexta metros por segundo, ¿sí? ¿Sí? Y a lo largo del eje X, ¿no? Esto es en dirección X, esto es, digamos, la pantalla, y esto es en dirección X. Entonces, para hacer un poquito más enfocarlo bien, aquí te voy a dibujarlo para enfocarlo mucho mejor, ¿ya? Esta es la pantalla, ¿sí? Así vamos a trazar, así, digamos. Así, así. Así es. ¿Sí? Esa es la pantalla, ¿sí? Aquí como un ojo. Ese es el osciloscopio que la carga eléctrica o el electrón viaja y se mueve en dirección recta hasta llegar aquí. Esta es la pantalla. Esta es la pantalla. ¿Sí? De esa manera. ¿Sí? Entonces, cuando llega aquí, produce luz. Porque esa carga eléctrica genera energía, les dije, genera campo eléctrico y como también, y por ende, campo magnético. Por eso, ¿no? Dos cosas. La carga eléctrica hace mucho en realidad, ¿no? Todo lo que es luz, energía, ¿no? Entonces, frente al osciloscopio con una rapidez, esa rapidez, ¿cómo se llama? Rapidez 8.0 por 10 a la sexta, ya, a lo largo del eje X, ¿sí? Rodeando el cuello del tubo. Bien. O sea, en este caso, si está en dirección X, dice rodeando el cuello del tubo. Por ejemplo, todo el osciloscopio tiene un tubito así directo, o sea, no es tan, pero es un tubo, ¿sí? Entonces, si esto rodea
vamos a dibujarla así, rodeando, así en ondas, ¿sí? Si rodea, ¿ya? Entonces, con un cuello, dice, con el cuello del tubo, hay, ¿no? Existen bobinas de alambre que crean un campo magnético. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos una bobina con un cable conductor de electricidad, por ejemplo, el cobre, hacemos una bobina, o el motor que han visto de la moto, el motor del auto, eso. Entonces, cuando esa bobina, cuando le enchufas la bobina, genera un campo eléctrico, ¿ya? Y a la vez genera un campo magnético. Entonces, esto está generando también. Cuando nosotros envolvemos un tubo con cable de cobre y ese cablecito generamos, o sea, colocamos una fuente de energía eléctrica, estamos generando un campo magnético, ¿sí? Quiere decir que ese tubito que está pasando por ahí, por el medio como eje, va a atraer objetos, va a atraer objetos, ¿sí? En otras palabras, estás creando un imán, ¿sí? Un campo magnético, un imán, ¿sí? Pero con electricidad, ¿no? Aquí no hay imán, ¿sí? Con electricidad, ¿sí? De esa manera, ¿sí? Entonces, cuando movemos algo, si digamos este es mi cable, ¿cómo los puedo explicar? Si este es mi cable, ¿no? Si yo lo vuelvo con cablecitos, así, yo estoy haciendo una bobina, ¿no? Y al extremo le coloco un polo, al extremo le coloco energía y voltaje, ¿no? Esto va a generar un campo magnético, puede atraerme, ¿no? Va a generar un campo magnético. No es un imán, no era un imán, pero estás envolviendo. Al envolver, el magnetismo está abrazando todo, ¿sí? Entonces, dependiendo de la intensidad de corriente, genera un campo magnético. Esto quiere decir que este objeto que estás envolviendo, o sea, en otras palabras, esa batería, porque es una batería, es algo que está atrayendo, o sea, te puede atraer, te puede crear un campo magnético. Entonces, te puede succionar, pues, dependiendo, ¿no? Eso es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, ya, las bobinas de alambre que crean un campo magnético, ¿no? Entonces, tenemos esto. Como dato nos ha dado un campo magnético de 0.025 Tesla, ¿sí? Como dato ya nos ha dado el campo magnético que está generando, ya nos ha dado el campo magnético. Dirigido, dice, dirigido con el eje X, ¿no? Ahí está. Se encuentra en el plano XY, ¿no? Esto lo vamos a dibujar enseguida, ¿ya? Entonces, XY, mírenlo, enseguida lo vamos a dibujar esto. Voy a dibujar en el plano XY, ¿ya? Voy a dibujar el plano, aquí voy a dibujar un plano, aquí este va a ser Y, y esto va a ser X, ¿sí? Y esto va a ser X, ¿sí? X y Y, ¿sí? Entonces, y aquí por defecto va a salir un Z, un espacio, Z, ¿sí? Ahora, por ejemplo, el campo magnético, en este caso, como es tangente a la trayectoria, si es circular, es como un anillo, entonces hacia abajo está yendo el campo magnético. La fuerza magnética, en este caso, aquí dibujó un vector fuerza magnética, ¿sí? El ángulo, en este caso, que nos han dado, dirigido, dice, dirigido a 60 grados con el eje X. 60 grados con el eje X. Entonces, aquí vamos a considerar todo esto un 60 grados. Aquí, todo esto 60 aquí. 60 grados. Aquí, 60 grados. ¿Sí? Muy bien. De esa manera, ¿no? Entonces, utilizando ese concepto que dice, vamos a resolver qué espacio se ve. Aquí se ve, ¿no? Entonces, vamos a utilizar esto. ¿Bien? Decimos que la fuerza magnética, según la fórmula, dice que es igual a la carga, al valor absoluto de la carga.
primero voy a colocar la fórmula, ¿ya? El valor absoluto de la carga, ¿sí? Por la velocidad, y esta velocidad si multiplicamos por el campo magnético, ¿no? Y multiplicamos, si es que en caso campo magnético, pero como son dos direcciones distintas, siempre va a ser seno de θ, ¿sí? Entonces esto vamos a utilizar, ¿sí? Esta ecuación. Ahora voy a usar esta parte y vamos a, para resolver esta parte, que voy a usar para resolver lo que, ¿no? Esto también. Aquí. Entonces decimos que la fuerza magnética va a ser igual a la carga, ¿no? La carga, escuchen. Como hemos dicho que dice una partícula, un electrón, aquí dice en el propuesto dice un electrón en un osciloscopio, dice. Entonces el electrón tiene su valor, ¿no? Y como está en valor absoluto es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿no? Este es el valor del electrón, ¿sí? Dice, por la velocidad, ¿con qué velocidad? No se da como dato, la velocidad, aquí está, ¿no? A 8.0, ¿no? Por la velocidad 8.0 por 10 a la sexta metros por segundo. Esa es la velocidad, ¿sí? Multiplicamos por el campo magnético, ¿sí? El campo magnético es 0.025 teslas, como dato nos ha dado. Entonces, 0.025 teslas. Entonces, 0.25 teslas. Ya está. Listo. Entonces, por el seno del ángulo voy a continuar. Aquí a ladito voy a continuar. ¿Ya? Por el seno del ángulo, en este caso el ángulo es 60 grados, ¿sí? 60 grados, por el seno de 60 grados, ¿sí? Entonces, el producto de esto, de la carga por la velocidad del campo magnético y el seno del ángulo que forma, o sea, ¿qué quiere decir esto? Si multiplicamos esto por esto, en este caso, hacia abajo me va a dar la fuerza. Entonces sería, ¿qué quiere decir? Que esto va a ser igual a 9.8, haciendo un cálculo, 9.8 por 10 a la menos 14 newtons, ¿sí? Esto me va a dar en unidades de newtons, enseguida vamos a ver esto, ¿no? Voy a pasar esto. En este caso, el campo magnético es este. Esta es la velocidad y el campo magnético es este. Si va en este sentido, a ver, sí, esta es la velocidad y el campo magnético es este. Y si multiplicamos esto por esto, nos va a dar justamente por el seno de 60 grados, ¿no? Entonces, es como hacer un torque y la fuerza magnética está yendo hacia abajo. Pudiera ir hacia arriba, pero en este caso está yendo hacia abajo, ¿sí? Entonces, esto, haciendo un poco de unidades, tendríamos coulombs por metro por segundo, me sale metro, así, mejor así, metro por segundo. Esto por Tesla, una unidad Tesla. Nada más, no hay más unidades. Esto seno de alfa no. Entonces, y decimos el coulombs metro por segundo. Esto equivale a en este caso, la unidad tendría que salirnos, en este caso, newtons, ¿no? Entonces, haciendo un poco de unidades, aquí está. Haciendo un poco de unidades, hemos dicho que un Tesla, agregaremos, emitir, un Tesla
hemos dicho que es igual a 1 Newton sobre coulombs metro por segundo, como esto, ¿no? Entonces, esto podemos hacer coulombs metro por segundo multiplicado por el Tesla, y el Tesla es igual a esto, ¿sí? Newton sobre coulombs por metro por segundo, ¿no? Entonces, si se ve, ¿no? Sí, sí. Un poquito más voy a enfocar el cosa que se vea, ¿ya? Ya, entonces, como la unidad aquí me ha salido coulombs metro por segundo, por Tesla, no sé por qué es el campo de Tesla, ¿sí? Entonces, ¿cómo convierto todo esto en newtons? Entonces utilizo esta unidad, ¿sí? Entonces digo, coulombs metro por segundo y sé que un Tesla equivale a un newton sobre coulombs metro por segundo. Estos dos se van, los dos se eliminan y me quedaría newtons. Ese newtons es el resultado de esto, ¿sí? Los dos se eliminan, me quedan newtons, y como la fuerza magnética es en newtons, sea fuerza eléctrica, magnética o mecánica, siempre va a ser en newtons. Entonces, tiene que salir en newtons. Entonces, aquí está, ¿no? Nos ha salido newtons. De esa manera, ¿sí? Entonces, esta es la fuerza magnética resultante, ¿sí? Y esto es simplemente álgebra de unidades, ¿no? Pero todo nos ha ayudado. ¿Cómo nos hemos ayudado? Con esto. Sabiendo que que un Tesla es igual a un Newton, ¿sí? A un Newton sobre coulombs metros por segundo. Esta conversióncita nos ha ayudado a determinar en newtons, ¿sí? Esa conversióncita, ¿no? Esa conversión. De esa manera, ¿sí? Entonces, esa es la fuerza magnética. En otras palabras más sencillas, más clásicas, la fuerza magnética es esto. ¿Sí? A ver, escuchen. Vamos. Ahí es mi autoría, escuchen. Un poquito lo voy a mover esto para que se vea. Ahí, ¿no? Ahí se ve. Entonces, la fuerza magnética, escuchen, fuerza magnética siempre te va a dar en newtons, ¿sí? Haciendo álgebra te tiene que dar en newtons, porque es fuerza, ¿sí? Ahora, en este caso, para calcular el magnetismo, fuerza magnética, necesitamos de un electrón, o sea, de una partícula. Por eso el contexto del libro menciona siempre un electrón en un osciloscopio, dice, ¿no? Incluso hay esos aparatos que en física, en el laboratorio de física, hay esos osciloscopios. ¿Vale? Entonces, ahora siempre va a hablar de un electrón, puede hablar de un protón, puede caminar un electrón. Ahora no siempre va a ser, digamos, un electrón. Yo podría decir, una carga eléctrica ha sido vista dentro de un osciloscopio, ¿no? Que va en dirección X, justo a la pantalla, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, con una velocidad tantos, ¿no? Y un campo magnético generando una bobina, ¿no? Determinar la fuerza magnética a un ángulo de 30 grados, ¿no? Entonces, tú vas a utilizar esta cosa, ¿sí? Te estoy dando la velocidad del campo magnético y el ángulo, y no te estoy diciendo que es el electrón. Puede ser una carga de prueba cualquiera, pero es una carga, tiene que ser una carga, que va a ser un coulombs, puede ser 1.2 por 10 a la cuarta coulombs. Entonces te das cuenta, esto es una carga eléctrica. Entonces con eso puedes trabajar, no siempre con un electrón, ¿sí? El electrón hoy en día, en este caso, se ha hecho usualmente lo utilizan como para, y el valor mismo y su masa, utilizan en los laboratorios para determinar ciertas ecuaciones, demostraciones, funciones físicas, ¿no? Entonces, de esa manera, lo utilizan. Pero no deja de ser carga eléctrica, siempre es carga eléctrica, ¿no? Entonces, yo puedo darte, no siempre un electrón, puedo darte una carga eléctrica y trabajas lo mismo, ¿no?
De esa manera, ¿no? Entonces, en otras palabras, esto es lo que se ha hecho así. Lo que dice la teoría, para no entrar mucho en teoría, pero porque lo que vas a leer en el contexto, vamos a llegar a la misma conclusión de esta manera. Mira, te explico así. Este ejercicio está justamente así. La velocidad y el campo magnético está en este sentido, ¿no? Estoy con el libro de... Ahora estoy, escucha. Ahora estoy con el libro de Serway, ¿sí? Que les he enviado en PDF. Si ven en la página, ahorita estoy en la página 812, enseguida vamos a ver. Ahí estoy en el título que dice electrón que se mueve en un campo magnético, ¿sí? Un electrón que se mueve en un campo magnético. Entonces te lo voy a dibujar de esta manera, para que se entienda bien. Velocidad del campo magnético y fuerza, ¿sí? Entonces, tenemos en este caso la velocidad va, primero voy a trazar esto. Primero trazo el plano, de este plano vamos a trazar un espacio, ¿sí? Ahora aquí. Ahora la velocidad toma en este sentido, ¿verdad? Esto es la velocidad, ¿sí? Esa es la velocidad. Y el campo magnético va en este sentido. El campo magnético va en este sentido, ¿sí? Y ya está. Y tenemos que este ángulo, entre los dos, este ángulo equivale a ¿cuánto? A 60, ¿no? 60 grados, sí. Este es, ¿no? 60 grados, como mencioné, este es el problema. Si multiplicamos en este sentido, velocidad, que hemos dicho la velocidad, multiplicamos por el campo magnético, producto vectorial, así. O sea, esto se llama en cálculo, en matemática o en álgebra, en este caso, en álgebra lineal, producto vectorial, ¿no? Producto vectorial. Y si multiplicamos esto por estos dos vectores, nos va a dar como una matriz así, ¿ya? Y nos va a dar otro vector. Vector por vector nos va a dar otro vector. Quiere decir que nos vamos a poner aquí abajo, la fuerza magnética. Como resultado. A causa de multiplicar este por este, nos va a dar la fuerza magnética. ¿Sí? De esa manera. ¿Sí? Esto, por ejemplo, esto es XY, Z, ¿no? En el plano dibujando en el espacio, X, dirección X, dirección Y, dirección Z. Entonces, esto es. En resumen, cuando nosotros multiplicamos velocidad por el campo magnético, eso es como hacer un torque y va a tender a salir, si es que en caso, o bien baja abajo o bien sube arriba, pero va a haber un Z, una dirección Z. En este caso sería Z menos Z, ¿no? Aquí. ¿No? Esto multiplicamos por esto y sale la fuerza magnética aquí. ¿Sí? Sale la fuerza magnética. Entonces siempre va a existir el seno de ese ángulo. Entonces, así. Seno porque está en Y, ¿no? Entonces, así. De esa manera se determina. Entonces, vas a utilizar, escuchen,